Antes de empezar el vídeo, pediros perdón si veis la voz nasal o incluso si me notáis mala cara, porque he estado mala estos días atrás, con lo cual no estoy al 100% todavía, pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este vídeo. Quería hablar de una película llamada Eden Lake, que es una película del tipo This is England, pero más sangrienta. Aún así es una buena película, tiene varias enseñanzas importantes. Quiero hablar a través de ella de los peligros de la inconsciencia, porque para mí esta película es una alegoría de la inconsciencia. Y para ello quiero destacar unas enseñanzas importantes de esta película. En primer lugar, no negocies con la inconsciencia. Primero voy a definir lo que es para mí inconsciencia. La inconsciencia es un estado de ceguera, de irresponsabilidad y de falta de correlación causa-efecto en una persona. Es decir, las circunstancias o las situaciones que vive alguien no lo achaca en ningún grado a sí mismo. Digamos que él se separa, él no es partícipe de lo que ocurre, sino que tiende a culpar a los otros o a las circunstancias. Cuando las personas no son capaces de asumir que los efectos de lo que viven o de que las actitudes de otros en algún grado, no al 100%, pero en algún grado pueden estar influidos por ellos, porque al final nosotros respondemos al otro siempre. Por eso con unas personas somos de una forma, con otras de otra, porque según la energía, la actitud, la forma de ser, el tipo de relación que haya con esa persona, te comportarás de una manera u otra, ¿no? Esto es lógico. Pero cuando hablo de irresponsabilidad me suelo referir a situaciones en las que no se puede tender un puente de comunicación con el otro. Y eso es algo que genera una gran impotencia, porque es el epítome de la separación. Si ambas partes en una interacción no tratan de ser honestos consigo mismo y responsables con los efectos de aquello que se esté viviendo, o tener una aspiración de mejora, o dejar atrás el orgullo, ese falso orgullo, que hablé de ello en una reflexión por email que envié en el mes de septiembre. Por cierto, suscríbete a la reflexión por email que envío todos los domingos a las 8 de la mañana, te dejo el enlace en la descripción. Y si la persona no consigue dejar atrás todos esos atributos del ego, ¿no? Esa reafirmación personal, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos, a entendimientos con el otro. Y eso, como digo, es la separación última entre las personas. Es lo que suele hacer que la gente esté enfadada, rencorosa, no perdone, porque no asume el grado en que él ha sido corresponsable de lo que ocurre en cualquier relación. Es decir, acusando al otro nunca vas a llegar a una solución. Lo único que te va a servir es dar la mejor respuesta de la que tú seas capaz en cada situación. Eso sería la responsabilidad. Asumir dónde te puedes haber equivocado. No por asumir la culpa. Aquí la culpa no tiene nada que ver. Es diferente, es la responsabilidad, ¿vale? No me quiero enrollar demasiado con este tema, quiero ir más a hablar de la inconsciencia, pero bueno, para que tengáis una idea. Entonces, el efecto directo de la irresponsabilidad es la llamada proyección. Yo proyecto, yo pongo sobre ti, yo te culpo, yo te hago causante de mi emoción, de mi sentir, de cómo yo interpreto la circunstancia, cuando al final no es lo que las otras personas hagan o lo que vivamos lo que determina el cómo nos sentimos, sino es la respuesta que damos, es la interpretación que hacemos a eso que vivimos, lo que nos hace sentirnos de una forma o de otra. Y normalmente esas emociones que vivimos son el resultado de automatismos, es decir, provienen de una reacción instintiva y no tanto de un ejercicio de razonamiento, una toma de conciencia, ¿vale? Este estado reactivo constante es lo que roza la inconsciencia. Las personas tienden a responder emocionalmente siempre de la misma forma, de una forma similar. Lo que pasa es que no enfocan la causa en su inercia, en su automatismo emocional, sino es la circunstancia. En lugar de decir, siempre me siento abandonado, digo, es que todo el mundo me abandona. En lugar de decir que creo en la traición o que tiendo a vivir traición porque no me valoro o pienso que no valgo o que me merezco que me hagan daño, digo que es que las personas son traidoras o que todas las parejas me engañan, lo que sea. ¿Lo veis? Entonces, cuando hablo de que la inconsciencia es peligrosa, a lo que me estoy refiriendo es que verte en una situación, como decía antes, en la que no puedes tender un puente, no puedes llegar a un acuerdo, es una situación que puede dar lugar a que la persona irresponsable, la persona reactiva, responda a algo que imagina en su mente. Para mí eso es la definición de locura, que alguien no esté tratando de ser lo más objetivo posible o lo más justo posible ante unos hechos, sino que simplemente responda a
su película mental. Yo me imagino que mi pareja me engaña, entonces le miro el móvil todo el tiempo, entonces me obsesiono con ello y al final acabo generando la profecía autocumplida. De tanto mirarle el móvil, se agobia a la persona y acaba con alguien más. Por ejemplo, ¿veis que es una película mental que al final nosotros, de tanto repetirnos algo, se convierte en real para nosotros? Y si no está ocurriendo por los hechos, yo reacciono emocionalmente como si fuera verdad, y para el cerebro es lo mismo pensar algo que vivirlo. Entonces, si tú estás siempre pensando que te van a engañar o que los demás son malos, tú ya tienes ese efecto emocional en ti. Ese efecto emocional de que los otros te dañan va a hacer que reacciones como si eso fuera cierto. Entonces vas a ser déspota, o vas a despreciar a los demás, o vas a tratarles mal, o vas a actuar con inseguridad, lo cual reafirma que te rechacen. ¿Lo ves? Eso es lo que se llama una profecía autocumplida. Lo dejo aquí, enlazado, de todas formas, que ya grabé un vídeo hablando de esto. En la película, lo que básicamente se ve, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, así que podéis ver el vídeo con tranquilidad. En la película, una pareja de recién enamorados llega a un pueblo. En ese pueblo se respira un ambiente de tensión, y esa tensión proviene de la parte animal, instintiva o inconsciente de los habitantes del pueblo. Son personas agresivas, violentas, ya sea porque pegan una bofetada a su hijo, porque los hijos están desbocados, hiperexcitados, gritando. Hay mucha disfuncionalidad por frases o miradas. Se percibe violencia, tensión. No es una violencia explícita al principio de la película, no es algo físico, pero sí que se nota ese tono de violencia. Por eso digo que está muy bien hecho. Estas personas, el tipo de persona que refleja la película, aparentemente son como de una clase social o cultural baja. No tanto económica, sino social. Para mí es diferente. Tú puedes tener dinero, pero tener un estado disfuncional y un estado violento, y para mí eso tiene que ver con la bajeza del ser humano. Si nosotros como seres humanos solo nos quedamos en la parte instintiva o animal, en la parte reactiva de emociones, de pasiones, de atracciones, de repulsiones, estamos al nivel de los animales. Lo único que nos convierte en algo diferente es la capacidad de razonar, poniendo ese razonamiento al servicio de la conciencia, y que la conciencia esté al servicio del espíritu, del yo espiritual, de la parte espiritual en nosotros, del mundo espiritual, del mundo de la justicia, del bien, de la verdad. ¿Lo veis? De hacer lo correcto, de obrar bien por el simple objetivo de obrar bien, no obrar bien para obtener algo a cambio. Entonces, para mí, lo opuesto a ese estado de realización espiritual o de conciencia está el estado de inconsciencia, de reacción y de instinto, ¿no? Las personas que simplemente reaccionan emocionalmente a todo lo que ocurre, culpan a los demás. Esa culpabilización hacia los demás les sirve para responder de forma violenta, agresiva. La falta de perdón, la venganza, el rencor, todo eso es muy animal. Está muy vinculado al nivel de supervivencia del hombre, y el nivel de supervivencia es lo opuesto al nivel de conciencia, para que os hagáis una idea. Entonces, en esta película se muestra eso, la turbiedad, la disfuncionalidad que presentan mentes así. En este primer punto estoy hablando de que la inconsciencia es peligrosa. Yo os voy a hablar de un caso, ¿vale? De una situación muy visual, para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a ser la inconsciencia. No solamente tiene que llegar a los extremos de la delincuencia, como ocurre en esta película, que son realmente delincuentes algunos de los personajes, sino que puede ser una familia, un entorno. Os voy a hablar del arquetipo, un ejemplo de una familia con una clase social media alta, con un estatus intelectual, ser gente versada y sin embargo tener una gran inconsciencia. El dinero, el estatus no hace la conciencia. Entonces imaginaos el ejemplo de familia arquetípica. Padre de familia con estudios superiores, viviendo en una zona residencial de dinero, con una buena renta per cápita, que está frustrado por lo que sea. Está realizado en unos aspectos, pero en otros, a nivel personal, familiar, romántico, no. Entonces esa frustración viene de rechazar a su mujer, porque aunque su mujer también tiene cierto estatus, viene de una buena familia, para él no es lo suficientemente desarrollada a nivel intelectual, ¿no? Estas personas que se identifican mucho con lo intelectual, con lo listos que son o de sus conocimientos que muchas veces luego no aplican, no son prácticos, son simplemente teóricos, pero bueno, hay un desprecio hacia la mujer. Pareja que lleva 30, 40 años casados, 50, un montón de años casados. Y tienen hijos, 3 hijos, ¿no? Que ya los 3 hijos también puede hablar de cierto estatus social o no, o de una clase social muy baja, depende, ¿no? Pero ponle unos 3 hijos de media. Este marido desprecia a su mujer. Esta mujer recibe esos desprecios constantes. Suelen ser velados, porque este tipo de personas suelen tener unas formas más exquisitas, no ser una violencia, una agresión explícita, como ya veréis en la película, ¿no? Que es algo burdo, es algo muy animal. Sin embargo, os pongo el ejemplo opuesto aparente, ojalá veáis la película, para que veáis que también la inconsciencia y la proyección se da
en otros estamentos sociales. Entonces desprecia a la mujer. La mujer obviamente sabe ese desprecio, pero prefiere ampararse en la inconsciencia porque vive muy bien. Tiene un estatus social, tienen vida social, hay apariencia, pero no hay amor. Pero bueno, ¿qué importa el amor si vivo muy bien, tengo una casa grande, en una buena zona, si los demás consideran que somos una buena familia, una familia feliz, consideran. Luego, como sea todo por dentro, da igual. Es decir, yo vivo cómoda, me da igual que no haya amor, que no haya comunicación. Tampoco esa persona es excesivamente inteligente, con lo cual no puede aspirar a ciertos niveles. Entonces tenemos padre frustrado, madre resignada pero está cómoda. El padre obviamente también está resignado y está cómodo, y luego tienen hijos. Y os voy a decir varios perfiles de hijos que se pueden dar. Hija que con 30 y pico años sigue viviendo con los padres porque tiene una serie de miedos sin explorar. Miedo a separarse de los padres, ha intentado ir al extranjero pero ha vuelto porque no se ha sentido cómoda, no ha podido separarse de los padres, y es porque tiene que ver con un entorno de protección, de burbuja. La paradoja, y es donde yo veo la inconsciencia en estos perfiles de personas, es que son muy despectivas, son muy clasistas, ¿no? Si no perteneces a esa clase social a la que aparentemente pertenecen, no hay cabida para otros, son muy elitistas, son personas que se basan mucho en relaciones por interés. ¿Tú qué me puedes aportar? ¿Cuánto sumas a mi apariencia, a mi estatus, o cuánto no sumas? Es decir, no son relaciones territoriales basadas en el interés, el aprendizaje mutuo, en lo bien que te sientes con la persona. Eso no importa. Recordad que venimos de un matrimonio que entre ellos se llevan mal, están todo el día separados, viven en la misma casa pero cada uno ve la tele en una habitación, hacen vidas completamente separadas. Veis que su base de forma de estar en el mundo no tiene que ver con la comodidad, con la afinidad, con la conexión, con el bienestar. Eso está mutilado en ellos, esas emociones de bienestar están mutiladas. Son personas que han mutilado ciertos grados de emociones, se han desconectado. Por eso son personas que no son apasionadas, son lineales, está todo bien, son muy de formas, muy correctos, pero viven vidas muy mediocres por mucho dinero o estatus que tengan. Es la mediocridad, prima la comodidad a costa de mutilar ciertas emociones, como digo, por encima del disfrute, del bienestar, de tener algo más profundo en la vida. Entonces, de repente, como decía, está la hija, la pequeña, que bueno, que ha sido tan hiperprotegida que no se atreve a salir de casa, que intenta irse a vivir con un noviete que se echó, con el cual no estaba apasionado, porque bien, su relación es mediocre, porque su referencia paterna son padres con una relación extremadamente mediocre, con lo cual esta persona no está con el chico con el que está porque esté enamorada, sino porque bueno, es un compañero del trabajo y es el que me ha tocado ahí, ¿no? Pues está ahí, pues este mismo, ¿no? Hay gente que se relaciona así, y a lo mejor sois vosotros, y ojalá lo estéis viendo para cambiar o para hacer algo, no sé si os motiva a hacer algo con ello. Entonces, bueno, pues nada, este chico que sea mi novio, es el que me ha tocado, el que está aquí, bien. Entonces decide, en un acto de valentía, irse a vivir a uno de los pisos que tiene papá. Voy a vivir con mi novia, pero no aguanto ni 2 días viviendo con él, porque cuando llego a la convivencia, tengo 31 32 años, me doy cuenta que no aguanto, que vivo tanto en mi burbuja de buena vida, con mi chalet, con piscina, dinerito, tengo un trabajo, con lo cual gano dinero, pero como no pago alquiler, ni comida, ni nada, todo ese dinero que gano es para mi placer personal, mis compras, ¿ves? Todo muy desde, bueno, una parte infantil, una falta de capacidad, de esfuerzo, de una renuncia activa, de un aspirar a algo más, sino pura comodidad. La comodidad debilita al hombre, la excesiva comodidad. Tiene que haber un grado de incomodidad elegida siempre, que es lo que se llama un reto. Y bueno, cuando de repente se va de casa a los papás, a los 2 días o a los 3 días, como era uno de los pisos de papá, entonces iba a comer todos los días a casa con los papás, que eso es otro indicio de persona inmadura. Alguien que se independiza físicamente, pero va todos los días a comer a casa de sus padres, o lleva la ropa incluso a lavar a casa de sus padres. Si te independizas, pero al final vivir solo para comer con tus padres, desde mi perspectiva, es que no has generado el grado de desarrollo emocional suficiente. Toda persona tiene que forjar su propia familia, sea esa familia él solo, una pareja, un perro, con o sin hijos, no importa, pero tiene que crear su familia, su lugar. Y hay mucha gente que no llega a crearlo. Siempre es un hijo, por muchos años que tenga, 50, 60, 80, siempre es el hijo de papá y mamá, porque siempre está yendo ahí. De hecho, estos casos, estos padres de los que hablo, eran ese tipo de hijos, nunca soltaron a papá y mamá. Claro, ya murieron, porque son personas mayores, pero nunca soltaron emocionalmente a papá y mamá, sino que papá y mamá murieron por el propio paso del tiempo. Pues esta chica, pues lo que decimos, lo suelta, va todos los días a comer a casa de papá y mamá, y a los 3, 4, 5 días, como mucho, no fueron más, vuelve llorando a casa, pues nada, rompe la relación, manda al chico al carajo,
te buscas la vida, ya no quiero vivir contigo. Ella salía ganando, pues a la casa de papá y mamá, y pues todos los muebles, tele, sofás, cosas que había comprado para la casa, para que no generara un desfalco económico en esta niña, papá y mamá se lo compran, sin necesidad. ¿Veis con estos ejemplos cómo os hablo del debilitamiento y de la inconsciencia? Aún no se ve tanto la inconsciencia, pero hay un debilitamiento constante. En lugar de hacer a la chica, o que enfrente su decisión y que mínimo aguante un mes, no 4 días con el chico. Jugar, ¿veis cómo son gente caprichosa y despectiva? Le daba igual ese chico al que aparentemente quería. Le echa de casa simplemente porque ella se da cuenta de que no tiene las habilidades emocionales e intelectuales suficientes como para enfrentar los problemas, porque la actitud de los problemas es siempre huir, llorar, quejarse, mamá, porfa, me quiero volver de Estados Unidos porque no aguanto aquí. ¿Veis la debilidad constante? Y los padres tan egoístas que en lugar de decirle, hija, te quedas ahí y te fortaleces y aprendes tus recursos, son tan egoístas que prefieren tener una hija inútil en su casa para que ellos que tienen 70 años, cuando mueran dentro de 20, dentro de 10 años, la hija se quede con su inutilidad, eso sí, siendo una gran heredera, pero en la soledad de que no ha sabido generar vínculos. Esta chica solo tiene relaciones con primos, padres, la familia, es decir, una inútil, completamente una inútil, apoyada obviamente por los padres insatisfechos, que por su propio egoísmo, cero amor, obviamente si no están juntos por amor, no pueden dar amor a los hijos, cero amor, lo que hacen es por puro egoísmo apoyar que la última hija que les queda en casa se quede ahí. ¿Para qué? Para no tener que enfrentarse ellos dos a la soledad de estar juntos, al odio mutuo que se tienen, al odio velado que se tienen. Ese odio, obviamente, es el resultado de un montón de microconflictos sin resolver, de todo lo que no han hablado, porque no han sabido hablar, a pesar de ser personas, como digo, aparentemente preparadas. Nada que ver. ¿Veis cómo el trabajo de conciencia nada tiene que ver con estudios universitarios, ni intelectualidad de cartón, como yo digo? Si el intelecto no está al servicio del espíritu, no te sirve, o no para el tema de las relaciones sociales, quizás te sirve para ser un buen ingeniero y poco más, o cualquier profesión. Entonces, como decía, luego estas personas son muy despectivas, porque esta chica obviamente, como no se ha criado con amor ni tiene amor, es altamente egoísta, no hace por dar a nadie, ella lo quiere todo para ella. Fijaos cómo trata a su novio, a alguien que teóricamente quiere. Así es, ¿no? Luego otra hija, también súper apegada a la familia, que tiene hijos, otra vez por estatus, pues hay que tener hijos, la típica prisa que tienen las mujeres a los 30 y tantos, se pasa el arroz, voy a cazar a alguien para que me deje embarazada. Obviamente, previa boda, todos los clichés sociales, me caso, tengo hijos y, bueno, así encajo en el marco de lo que hay que hacer. Obviamente la felicidad ni olerla. Una persona preocupada, hipocondriaca, siempre obsesionada con la enfermedad. Esto, para mí, lo que estoy describiendo ya es un marco de inconsciencia. Quizás os vienen ejemplos a la cabeza, quizás es vuestra propia familia. Esto es un marco de plena inconsciencia. ¿Por qué hay inconsciencia? Porque no se busca el bien, no se busca la verdad, no se actúa por amor. Todo el tiempo es por miedo, por reacción. Miedo a que se me pase el arroz y no encontrar una persona. Miedo a independizarme y no tener la comodidad que tengo en casa. Miedo a que los demás, el yo social, ¿qué dirán si nos divorciamos? Miedo a enfrentarme a mi mujer y hablar de todo el desprecio que le tengo en lugar de soltárselo de forma encubierta. Miedo a, ¿veis? No hay amor. Entonces, claro, otra forma de enganche, todas las semanas y todos los fines de semana, comiendo con los padres, llevando a las hijas ahí, condicionando al marido. El marido, pues obviamente, pues también quiere estar ahí, ¿no? Pero todo esto hace que sean personas que el día que tú quieres, si es que quisieras, ¿no?, relacionarte con ellas, tienen tal grado de ceguera y de disociación porque se han mutilado, como decía antes, su emocionalidad, tienen vidas tristes y mediocres porque emanan esa tristeza, esa energía densa, esa superficialidad, y como ya lo conozcas de cerca, definitivamente se constata eso que percibes de forma sutil a priori. Todo eso ha generado una pátina, una estructura tan fija en su vida de la cual no se pueden mover porque rompería o cambiaría todos los cimientos. Y si esos cimientos se tambalea el quiénes son, la idea de quiénes son, y no interesa porque han invertido demasiado en aparentar, en ser algo. Incluso, bueno, no digo nada, la hermana mayor pues relacionada y consiguiendo trabajos por enchufismos de quién es papá. Os imagináis un poco el ambiente, ¿no? No por mérito propio, sino por los favores de papá, que sí por mérito propio consiguió el estatus que tenía, pero como digo, se crea un clima de debilitamiento de los hijos en los que a través de ciertos enchufismos o hiperproteccionismos se falsean resultados.
es trampa. Por eso hablo de inconsciencia. Las personas que hacen trampa, es decir, que tratan de generar el efecto sin ir a la causa, solo apariencia, solo forma, son tramposas, son inconscientes, porque no entienden las relaciones causa-efecto. La inconsciencia es no hacer correlaciones causa-efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto su causa. No puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Es una ley inquebrantable, es una de las leyes del Kybalión. El caso es que les aparece el tercer hijo, la tercera hija, da igual, el tercer hijo. El tercer hijo vive en ese ambiente de tensión desde pequeño, como todos obviamente, y cree que es lo normal. Sin embargo, hay una luz, hay una conexión espiritual que esa llama nunca se apaga, pensando que tiene que haber algo más. ¿Cómo consigue romper con ese esquema familiar rancio, triste e inconsciente? Busca parejas, es a través de la pareja como consigue romper con el esquema. Como digo, esa llama, esa referencia nunca se apaga en esta persona. Entonces busca parejas disruptivas, aquel perfil de pareja que la madre no va a aceptar, u hombres muy tatuados o con piercing, dilataciones, pues como la forma más visual, o personas con un pensamiento muy transgresor, muy hippies, muy alternativas. Es decir, busca el extremo. A priori lo empieza a buscar en la forma, lo que digo, el cliché de la persona tatuada o muy hippie o muy bohemia, ¿no? Pero poco a poco lo va afinando, porque al final, como está en un polo de forma, este tercer hijo, esta tercera hija está en un polo de forma, todo formas muy aparentemente correctas, que camuflan la infelicidad y la mediocridad, busca también formas para irse al polo opuesto, al polo de la falsedad. Se va al otro polo que es también falso, porque es aparentar sin serlo, la típica persona hippie o espiritual que lleva todos los atuendos obvios y clichés de lo que es la espiritualidad. Y después de tener varias relaciones con esa aparente transgresión en la forma, se va dando cuenta de que esa transgresión en la forma sigue siendo de cartón, porque viene del cartón, viene de la falsedad. En su familia entonces no puede reconocer a priori lo que es lo auténtico, pero sí que siente la llama. Hasta que poco a poco, también por su destino, por pactos de otras vidas, etcétera, consigue romper con el esquema familiar. Pone que lo consigue, porque encuentra una persona que realmente simboliza su anhelo interno, es algo que tiene internamente, tiene que haber algo más, no puede ser todo esto, un matrimonio falso, frustrante. De hecho, esta persona ha perdido la esperanza en las relaciones, en que sea posible tener una relación de pareja sana, porque lo que ha vivido en casa, tanto en su hermana como en sus padres, como en su entorno, es cartón, falsedad, algo triste, camuflado de aparente felicidad, ¿no? Entonces consigue encontrar una persona con la que rompe a través de eso. Bueno, puede ser una enseñanza, no tiene que ser una persona, ¿no? Pero hablo como ya del estereotipo de lo que suele pasar. Y obviamente pues eso a la familia no le gusta, porque aunque la familia vea que su hija, su hijo es feliz, no quiere la felicidad. Por eso decía que es mediocre, no quieren, no hay amor, no buscan que sus hijos sean felices, porque si lo buscaran, le habrían dicho a la hija pequeña o al hijo pequeño que espabilara y que aguantara ahí y que se fortaleciera. No, quédate en casa para que no nos quedemos solos. No habrían enchufado a la otra hija en un trabajo que no se merecía y estarían felices de que su tercera hija, la mediana, ponle, o el hijo mediano, encontrara una práctica espiritual o que encontrara una forma de ver la vida o que encontrara una relación donde fuera feliz. No les importa la felicidad, les importa mantener el statu quo. Entonces, si mi hijo me va a romper mi esquema de statu quo, me da igual que sea feliz, yo no estoy buscando su felicidad, yo quiero que vuelva el redil, que vuelva el sacrificio y la infelicidad que nuestra familia representa arquetípicamente y desde siempre, ¿no? Siempre suele haber un hijo que rompe ahí los esquemas, o un familiar. Y bueno, os hablo de este ejemplo, espero no haberme extendido demasiado, como ejemplo de inconsciencia, ¿vale? Y cuando hablo de que no negocies con la inconsciencia, la proyección, la locura es una fortaleza que uno ha erigido alrededor de él. Entonces es poco probable que una persona lo quiera cambiar. Si está dispuesto a cambiar es porque tiene conciencia. Pero intentar convencer al otro de que tú estás en lo correcto o de que te acepten aunque hayas hecho esta doctrina espiritual, aunque tengas una pareja que no les guste, o que intentes razonar de por qué actúas como actúas, créeme que este perfil de personas inconscientes, ya sea, como digo, el nivel más violento y más burdo de la sociedad, de la pura delincuencia, o el nivel más formalismo, estatus social, los polos opuestos se tocan,
esos extremos. Ambos dos son peligrosos. Y para mí peligroso es todo aquello donde no puede haber comprensión. Entonces no busques la aceptación o la comprensión de estos perfiles. Puedes intentarlo, claro que sí, en cualquier persona hay esperanza. Pero cuando ya has identificado claramente toda esa estructura creada alrededor de su identidad, por eso os he puesto el ejemplo de la familia arquetípica, ¿creéis que van a querer desmoronar toda esa fortaleza que han creado? Obviamente no. Entonces, si tú consideras que obras desde el lugar correcto, si para ti hay una congruencia en cómo actúas, por qué actúas así, por qué haces esa doctrina espiritual, por qué tienes esa pareja, por qué tienes ese modo de vida, por qué hiciste lo que hiciste y siempre obraste desde el mejor lugar en ti, como digo, buscando la máxima verdad y la máxima bondad detrás de cada uno de tus actos, no intentes razonar con ellos, no intentes que te entiendan, porque si tus propios actos, tus propios hechos no pueden desmontar esa ceguera, es porque hay poco que hacer, demasiado ciegos ya, no se puede hacer nada. Si acaso alguna experiencia dura en la vida les puede llevar a este perfil de personas a darse cuenta, suele ser el perfil de tener una enfermedad o un accidente grave y aún así pueden acabar usando la enfermedad como arma para chantajear emocionalmente y para acusar al otro y para intentar atraer al otro indirectamente. Entonces no negocies con la inconsciencia, es complicado. Entonces, en lugar de intentar convencer a la inconsciencia de que se haga consciente y que te comprenda, trata de ir por el camino, por la senda más luminoso, por el camino de máxima conciencia por el que puedes ir, y así te rodearás y atraerás a personas que estén en el mismo nivel que tú. El segundo punto en el que quiero hacer hincapié y que nos enseña la película es: haz caso de tus sensaciones. Hay un par de escenas, no va a haber spoiler, pero es importante que las comente. Una en la que están en una especie de restaurante al aire libre tomando una cerveza, esta pareja de enamorados, y como decía al principio, hay ruido y hay caos y gritos y niños y gente adulta disfuncional, y de repente pues una de las madres pega una bofetada al niño y la chica, que es profesora de guardería o de primaria de niños muy chiquititos, tiene como una predilección especial hacia los niños y se queda impactada por esa bofetada, y la madre del niño le devuelve una mirada muy violenta. Se puede ser muy violento con la mirada, ¿no? Y eso genera mucha tensión, y justo en ese momento el novio, la pareja, le dice: ¿quieres otra cerveza? Y dice ella: sí. Bien, para mí ahí hay un error ya. ¿Qué es? Estás en una situación que es incómoda, que es tensa, te ha generado tensión lo que acaba de ocurrir, no solo que la madre haya pegado al niño, sino la forma en la que te ha mirado. Para mí, desde mi visión, eso es un momento ideal para irte de la situación. No tomar otra cerveza, el alcohol, una forma de alterar la sensación, la emoción. Y bueno, si tú quieres tomar el alcohol como un momento de celebración, no tiene nada de malo, pero si la situación no es del todo cómoda, no estás en celebración, ha ocurrido algún tipo de tensión, para nada los recomiendo. Entonces esa segunda cerveza a mí me sonaba a vamos a actuar como que nada pasa. ¿Ves? Había una sensación que decía uff, qué tenso, pero la dejas de escuchar. Luego hay otra escena, desayunando en una cafetería, donde, no voy a dar muchos datos por no estropear la película, donde una respuesta que da la camarera es también tensa, se percibe muy tensa, muy tajante, y aún así actúan como que no pasa nada. Es decir, a la situación a la que llegan los protagonistas de la película, obviamente no está justificada para nada, pero, a ver, es la trama de la película, ¿no? Había muchos indicios previos. Lo que quiero transmitir con esto, que la vida siempre nos da un montón de pistas y un montón de indicios antes de caer en una situación. Entonces, es importante salir a tiempo de las situaciones. Aquí aprovecho para meter un concepto que no sé si explicaré más ampliamente en algún vídeo, que es la trampa abstrusa. Una situación en la que tú ya te has metido y como tienes implicado, ya sea a nivel económico, de tiempo, energético, personal, como ya estás implicado, has invertido, imagínate, ya el 60, el 80% de tu dinero, de tu tiempo, de tu energía, no sales de la situación, a pesar de que haya indicios súper evidentes de que es disfuncional, de que no va a un buen puerto, de que no está funcionando, no te permites salir porque dices, bueno, ya que permanezco. El ejemplo típico que se da de la trampa abstrusa es una película en el cine. Si tú entras al cine, ves una película con la expectativa de que sea una buena película, pasa 20 minutos, no te convence, pasa 40 minutos, no te convence, pasa una hora, no te convence, la típica trampa abstrusa es, bueno, ya que llevo una hora, la peli dura 2 horas y media o 2 horas, dices, bueno, ya me quedo hasta el final. Pero es importante permitirse salir de las trampas abstrusas. Esto se da mucho en negocios, en relaciones de pareja incluso, ¿no? Ya que tenemos 2 hijos y una casa y un coche y una hipoteca, ya continúo. Pero el problema de la trampa abstrusa es que no salir no va a hacer que el problema se diluye, se va a magnificar. Entonces, en lugar de interpretar
pensar en el ejemplo del cine, ¿no? Que es el más arquetípico, que ya llevo una hora en el cine y que hay que ver que ya he pagado la entrada y he gastado una hora de mi tiempo, en lugar de enfocarte en lo que pierdes o en lo que ya has invertido, mejor dicho, enfócate en todo lo que perderás en el futuro, todo lo que invertirás en el futuro, tu tiempo. Voy a estar una hora y media más viendo una película que no me gusta. Salir de trampas abstrusas tiene mucho que ver con el amor propio, con el pensar a largo plazo y valorarse a uno mismo, ¿no? Dices, jo, es que venga, ya me quedo una hora y media más. ¿Cuánto valoras tu tiempo? ¿Vas a estar una hora y media más viendo algo que es una mierda? ¿Cuánto valoras tu atención? ¿Cuánto valoras tu vida en el caso del matrimonio insatisfactorio? Entonces, bueno, en la película se da la trampa abstrusa, ¿no? Esta pareja ha hecho, bueno, iban a un lago a pasar el fin de semana y había varios indicios que decía, ya, sal de ahí, ya, por mucha expectativa que tuvieras, por mucho que quisieras que funcionara, vete a tiempo, haz otro plan, vete a, yo qué sé, cualquier cosa mejor que estar ahí. Y por eso os digo que escuchéis a la vida. La vida nos da señales a través de sensaciones, de lugares donde no nos sentimos bien, donde no nos sentimos cómodos. Y esto se detecta mucho a través de las sensaciones. Por eso digo, escucha tus sensaciones. Cuando tú estás, ya sea en ese entorno funcional del pueblo, o el otro ejemplo que os he dado en el otro extremo, de la familia que es todo formas, apariencias, pero que son snobs, arrogantes y clasistas, al final tú siempre tienes una sensación turbia, estás incómodo. Pero ¿qué pasa? La persona media no tiene autoestima, no piensa, guau, este ambiente es una mierda, qué tenso es esto o qué no son estos, sino que simplemente dices, no soy yo el que estoy equivocado, buah, es que yo no valgo suficiente, buah, es que yo no tengo tanto dinero, buah, es que yo no tengo este puesto en esta empresa tan importante, es que yo soy solo un currito. ¿Veis? La falta de autoestima hace que permanezcas y que pongas la causa en ti. Pero normalmente cuando estamos incómodos en un ambiente, bueno, para empezar es porque no es nuestro ambiente, ¿vale? Y no hay nada de malo en ello. Es bueno identificar cuando dices, este no es mi ambiente, no tengo nada que ver con esta gente. Incluso gente bien, o sea, gente que sea maravillosa y simpatiquísima, pero de repente tú no tienes nada que ver con ellos. Entonces no permanezcáis en un ambiente donde no os sentís a gusto. ¿Para qué? ¿Para quién lo hacéis? Si no estás a gusto, da igual que estés con la gente más buenísima, perfecta, gente que socialmente está muy valorada. Si vosotros no estáis en paz, hay dos factores. Uno, puede ser vuestro propio complejo de inferioridad, lo que os genere tensión, decir, es que yo no estoy a la altura, no soy tan bueno, tan listo, tan rico como ellos. Pero también puede ser el hecho de que tú no tienes una forma de tender un puente común, porque esas personas, por muy maravillosas que sean, están súper interesadas en la medicina, imagínate, son todos médicos. Pero es que si a ti no te interesa la medicina, da igual cómo de buenas personas sean, es que no tienes un nexo común. De repente tienes otro, de repente son médicos, pero son gente tan entrañable que te gusta estar con ellos y tenéis otro punto en común, pues jugáis juntos al fútbol, al tenis, lo que sea, ¿no? Ahí habría un nexo en común, pero yo hablo del extremo en el que no tienes un nexo en común, ni de forma de ver la vida, ni de forma de ver el mundo, ni de intereses. No permanezcáis. Por mucho que debáis hacerlo porque sean X personas o vuestro familiar o el amigo de vuestros amigos, yo os diría que valorarais vuestro tiempo en millones de euros. Es decir, ¿por qué permanecer en una película, en una situación con la que no os sentís bien, que no os aporta, que no tiene un sentido para vosotros, que no os capacita, que no os llena el alma? Básicamente eso. Entonces, voy resumiendo, el primer punto, no negocies con la inconsciencia. El segundo punto, haz caso de tus sensaciones. Y el tercer punto y clave, suelta a tiempo. Esto tiene que ver mucho con las trampas abstrusas. Tienes que soltar a tiempo. Por mucho que te quieras aferrar, si algo no va, si algo no fluye, si empujas la puerta y no se abre fácil, suelta, vete, salte, no te enganches, no te aferres a nada. Esto se ve claramente cuando el protagonista de la película trata de hablar con unos chicos. No es relevante, ¿no? Pero lo cuento porque no estropea la película, para que bajen el volumen, ¿no? Están ahí en el lago y tienen la música muy alta puesta. Y va a decirle a unos chicos adolescentes que bajen la música. Y dices, ¿para qué? Es un espacio al aire libre, la música está alta. Si ves que te molestan, siempre puedes irte. Claro, el hombre, el de la película, al final llegó a la situación a la que llegó porque se estuvo enganchando un tiempo con ciertas situaciones y cometió el gran error de tener el papel de justiciero. No seáis justicieros, no toméis la justicia por vuestra propia mano. La vida siempre es justa, aunque en un momento concreto no te lo parezca. Siempre hay un equilibrio perfecto. Bueno, es lo que se llama el karma, ¿no? La ley del karma se llama en las enseñanzas antiguas. Siempre hay un karma, hay un equilibrio último que tiene una relación directa con la correlación causa-efecto que os decía antes. Sí, siempre hay un efecto que va después de una causa. Siempre tiene que haber justicia. Si yo no hago el bien,
no puedo recibir el bien. Si yo solo recibo y nunca doy, en algún punto se tiene que equilibrar esa balanza y que me vea obligado quizá por las circunstancias a dar o lo pierda todo. Por eso todo lo que hagamos con conciencia nos ahorra sufrimiento, nos ahorra tiempo y nos da satisfacción o nos ahorra insatisfacción. Pero cuando la gente es inconsciente de repente da, ¿no? Esta gente que a lo mejor vive solo del Estado o recibe y no da ningún valor al mundo, cree que se sale con la suya, es decir, hace trampas. Si no está dando un valor, si no está haciendo un trabajo consigo mismo, en algún punto pasará algo que les hará dar, es decir, perder lo que no ha sabido dar con voluntad. Entonces, como decía, suelta a tiempo, no vayas de salvador. El tratar de ir de justiciero puede generar problemas. De hecho, conozco algún caso personal de alguna persona que ha acabado mal las circunstancias por tratar de tomarse la justicia por su mano. Entonces os recomendaría que no lo hagáis, que actuéis de forma correcta y soltéis a tiempo. ¿Qué pasa? Cuando alguien va de justiciero es porque no ha sabido soltar a tiempo. En el ejemplo que os doy, el protagonista deja a los chavales, tiene la música alta, te incomodan, vete. Es un lugar público, poco vas a poder hacer. Entonces, ¿qué prefieres? Como dice un curso de milagros, tener razón o ser feliz. Él quiso tener razón. Y la pareja, la novia se lo decía, venga, vámonos, vamos a cambiar de plan, vamos a hacer otra cosa. Bien, esa es la vía. Esto no tiene nada que ver con no escucharte, ¿vale? Y dirás, no, entonces me va a imponer el otro lo que yo tengo que hacer o no estar en el lago, si ese es mi plan, estar en el lago. Por eso digo que depende de dónde pongas la prioridad. ¿Tu prioridad es estar bien, ser feliz? ¿O tu prioridad es tener razón? ¿Prefieres estar en el lago frustrándote, cabreándote, yendo a hablar con los chavales, que bajen la música, que me molesta esto, lo otro? Bueno, la película obviamente es extrema y llevó esto a unas circunstancias bastante extremas, pero bueno, a veces hay que soltar y asumir un fracaso. Aquí he perdido, aquí perdí el dinero de la entrada del cine y perdí una hora de mi tiempo, bien, perdí. Pero hasta que no asumamos el sentimiento de pérdida como parte de la vida, no vamos a poder salir de trampas abstrusas. Como no quiero perder, esa obsesión por recuperar lo invertido, eso se da mucho en los casinos, también en juegos de azar de este estilo. Como quiero recuperar lo invertido, sigo invirtiendo. Como yo ya había planeado el fin de semana en el lago, aunque no cuadre, aunque esté siendo una situación incómoda, quiero permanecer por mis narices. Me envalentono y quiero que la circunstancia se amolde a mi necesidad. Pero a veces la vida tiene para nosotros otros planes, no lo que creemos necesitar, sino que al final la vida nos muestra lo que necesitamos a través de las circunstancias que nos pone. Y a veces uno quiere ir en esa dirección y la vida te lleva para allá, pero tú quieres ir en esa dirección y al final dices, oye, que a lo mejor esa dirección no es para ti, suelta ya. A lo mejor crees que tienes que estar con esta persona toda la vida, pero te deja, pues ya suéltalo. No es para ti la persona, sé responsable de por qué no es para ti, o el fin de semana en el lago o la película. Deja de controlar, suelta de vez en cuando, no trates tú de controlar la propia vida. Simplemente intenta enfocarte en la percepción, en la interpretación de esa realidad que vives de la forma más constructiva posible. Obviamente hay hechos que nosotros no vamos a controlar jamás, pero sí podemos dominar cómo nos relacionamos, cómo interpretamos eso que nos pasa. Ahí es donde está nuestro poder, nuestra responsabilidad en cómo interpreto lo que me pasa, no en el hecho de lo que me pase o lo que el otro aparentemente me haga. Entonces, bueno, ya me dirás en los comentarios, uno, si has visto la película, dos, si no la has visto pero te apetece verla. Me encantará que dejes comentarios después de verla. Y bueno, ¿qué te parecen estas tres enseñanzas sobre no negociar con la inconsciencia, escuchar tus sensaciones y soltar a tiempo, salirte de las trampas abstrusas, básicamente? Ya sabes que puedes seguirme por Instagram, donde subo también contenido alternativo, diferente al que subo aquí en YouTube. Y también puedes suscribirte a la reflexión por email si quieres que todos los domingos te envíe un correo a las 8 de la mañana y también te ofrezco una masterclass gratuita con la suscripción. Y bien, también tengo grupos y sesiones privadas donde hacemos un trabajo de conciencia para no convertirnos en seres inconscientes y peligrosos, sino elevarnos en la mejor versión que podamos de nosotros mismos y conocernos bien a nosotros mismos. Autoconocimiento. El autoconocimiento es la clave. Muchísimas gracias por seguirme aquí en YouTube y te veo en el siguiente vídeo.